Bueno, muy buenas noches para todas y para todos. Eh, es un placer tenerlos el día de hoy en nuestra primer CIPAS, en la cual vamos a hacer la realización y la socialización del proceso de la actividad o tarea número 2. Bueno, entonces ya le inicio a la grabación. Por favor, un dedito arriba, una manito arriba. Eh, si me están escuchando bien. Listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces, bienvenidos a la primer CIPAS de la actividad caso número 2, diseño del proceso productivo. Es para mí un placer desde la red de equipos docentes el día de hoy estar, digamos, liderando esta primer CIPAS de la actividad 2, diseño del proceso productivo. Esta CIPAS, digamos, el día de hoy va a estar orientada por el profesor Cristian Camilo Álvarez y el profesor William Osvaldo, que somos tutores del curso, entonces los estaremos acompañando en el desarrollo de esta primer CIPAS. Bueno, entonces, inicialmente pues podemos observar que dentro de el proceso como tal, dentro del proceso, digamos, formativo, nos encontramos en este momento en el desarrollo de la tarea, digamos, número 2. Y esta tarea número 2, hablamos del caso del diseño del proceso productivo. Básicamente, el resultado de aprendizaje es identificar el proceso productivo y promover, digamos, acciones de mejora. Es una actividad, digamos, de índole colaborativa que tiene 110 puntos y que, digamos, finaliza ya el próximo, digamos, 17, digamos, de marzo. O sea que prácticamente ya nos encontramos a 7 días, digamos, del cierre de la actividad. Muy importante que recordemos que los últimos 3 días por reglamento, digamos, no se realizan retroalimentaciones en los procesos. Bueno, eh, dentro del desarrollo de esta actividad, pues recordemos que tenemos unos canales de atención. Dentro de los canales de atención tenemos la atención sincrónica, la atención asincrónica y los enlaces, digamos, a los diferentes grupos y chat para el desarrollo de las respectivas, digamos, evidencias. Bueno, adicionalmente, en el desarrollo, digamos, del proceso productivo, vamos a mirar en qué consiste esta primera actividad que es de índole colaborativa para el desarrollo, digamos, del proceso. Entonces, recordemos que los canales de atención que tenemos son atenciones sincrónicas, eh, asincrónicas y los diferentes grupos, cada uno de los docentes por sus respectivos grupos les compartió las agendas para que ustedes se puedan, digamos, comunicar con los diferentes docentes. Bueno, importante, chicos, que estamos finalizando, hacemos esta actividad que es por el campus ingresar y confirmar, digamos, la asistencia. Digamos, enseguida ingresemos y confirmemos la asistencia. Adelante, el compañero Víctor. Te escuchamos, Víctor. Gracias, profe Cristian. Justamente al respecto, pues para eso se requiere, de acuerdo a la guía o al instructivo, se requiere haberse podido inscribir. Pero es que el CIPAS, por lo menos en mi caso, no me aparece disponible pues en el entorno, lo cual me impide poderme inscribir y me impide confirmar la asistencia. Eh, ¿Tú perteneces a qué, con qué docente? Te pregunto. Pues de Tutor tuyo. acuerdo al... No tengo en la plataforma, al consultar en participantes, no aparece un tutor asignado. Sin embargo, al revisar la grabación de la web conference, el tutor con quien debería estar es em, el ingeniero Juan Felipe Palacio.
Listo, entonces creo que porque todavía estamos en ciertos temas, digamos, de pronto algún docente no publicó la CIPA, digamos, por el enlace, entonces por eso no te permite por el entorno. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Con el listado que tenemos finalizando, digamos, la sesión del día de hoy, que automáticamente él me genera un listado, con esa tomaríamos la asistencia en el sistema. Listo, no te preocupes, Víctor. Muchas Qué gracias. pena, qué Muchas pena. Dale. gracias. Para responderle, Sí, le señora. habla Daniela Rangel, la directora del curso. ¿Qué pasó con el docente? Lo que pasa, me perdonan la voz, pero estoy un poco enferma. ¿Qué pasa con el docente? Lo que pasa es que el docente es nuevo y no tenía acceso, ¿sí? Por eso es que él no pudo publicarla. Pero de todas maneras, como dijo el profe Cristian, al final nosotros descargaremos lo de la asistencia, ¿listo? Pero eso es lo Gracias, que está directora. pasando con referente ya. Pero ya hoy por fin logré comunicarme con el ingeniero y ya le aparece, porque es que no le daba el acceso a ingresar, ¿sí? Tenía inconvenientes, pero ya también van a recibir sus retroalimentaciones, ¿listo? No se preocupen, entre mañana y pasado tienen sus retroalimentaciones. Perfecto, muchas gracias, directora. Bueno, con gusto, que esté muy bien. Listo, muchas gracias. Entonces, los demás compañeros estudiantes, por favor, enseguida vamos a ingresar al entorno para realizar, digamos, la asistencia de nuestros IPAs para que nos quede, digamos, como registrado dentro del entorno. Bueno, entonces, según lo que habíamos hablado, nos encontramos en la actividad número 2, dentro de la cual, digamos, la actividad tiene dos componentes. Una parte es el componente, digamos, la participación en el foro y la otra parte es la actividad, digamos, colaborativa en el entorno de evaluación. Como les indicaba al inicio, la fecha de inicio, digamos, de la actividad fue el 18 de febrero y la fecha en la que finaliza la actividad es el 17 de marzo. Y el resultado, digamos, de aprendizaje que está asociado a la guía es identificar el diseño del proceso productivo y proponer acciones de mejora en organizaciones de acuerdo a un caso planeado, generando niveles de productividad y competitividad, que enseguida vamos a tocar el tema, que hoy en día las empresas todos los días están en esos procesos de mejorar, ser más productivos para poder, digamos, lograr y cumplir con unos KPI, con unos indicadores que les permitan todos los días fortalecer sus procesos productivos en los diferentes procesos. Bueno, dentro de las generalidades, digamos, alguien, alguien tiene el micrófono abierto para que por favor lo silencie. Listo. Dentro de las generalidades de la actividad, para el desarrollo de la actividad tenemos el primer elemento que es el más importante, es la revisión de la lectura detallada y de la guía, digamos, de actividades en la cual tenemos el paso a paso, el material de apoyo para trabajar. El segundo punto tiene que ver con la revisión del anexo. Anexo 1, caso 2, diseño del proceso productivo, que recordemos que en este anexo 1, caso del diseño productivo, tenemos una aplicación del caso de Delicias de la Sierra, que es una empresa que se dedica a la fabricación de café y té, donde tenemos unos indicadores de producción, unos valores de producción, unos tiempos de procesos productivos y unos costos, que la idea, digamos, con estos valores es poder, digamos, aplicar y desarrollar todo un concepto y un proceso productivo que vamos a ir socializando en el desarrollo de la actividad. Y en la parte final, revisión del material de apoyo. Importante, los diferentes, digamos, docentes han ido compartiendo material de apoyo en los foros por todos los medios de comunicación como herramientas para el desarrollo conceptual del proceso, digamos, productivo. Bueno, entonces vamos a hacer el análisis de la actividad 1, actividad independiente, caso número 2. Bueno, entonces estamos partiendo de que en síntesis lo que se nos está pidiendo en esta primera actividad es que partamos del siguiente proceso. Nos dice que en la actividad, digamos, de manera individual, nos desarrolla la guía en 6 pasos. El primer paso nos habla de identificar los factores del proceso productivo, que ya los vamos a socializar, que son las 5M,
que son los recursos, los equipos, la mano de obra, la materia prima, para hacer un análisis de un estudio de un caso. Ya después nos dice que después de identificar esos factores en el proceso productivo, realicemos unos flujogramas o unos diagramas de proceso en los que, digamos, incluyamos los tiempos, las operaciones y los operarios que requiere cada uno de los procesos. Después realicemos en cada uno de los casos, digamos, hagamos un análisis de los procesos productivos donde identifiquemos si el proceso productivo es por lotes, es producción continua o es producción intermitente. En el paso 4 hay que determinar los cálculos, calcular cuántos empaques de café y cuántos de té artesanal produce la empresa diariamente, digamos, considerando que la empresa trabaja en un turno de 12 horas, entonces basado en esos datos hay que hacer unos cálculos de producción para determinar los empaques necesarios para el proceso productivo, identificar la distribución de planta que tiene la empresa y, digamos, y de acuerdo al tipo de distribución seleccionada, plantear un nuevo esquema de distribución de planta donde se identifiquen estaciones de trabajo y una secuencia del flujo de trabajo y de operación. Entonces, miren que estamos hablando de un proceso productivo. Ya vamos a socializar estos 6 puntos de la actividad individual. Entonces, el paso número 1 que nos pide, digamos, el desarrollo de la guía es que demos lectura de los insumos de la guía de trabajo, el anexo de los referentes bibliográficos. En este caso, contamos con una situación o un estudio de caso, que es el anexo número 1 de la empresa Delicias de Café, que habla acerca de que hoy en día un proceso productivo es una empresa que se dedica a la fabricación de cafés de aromas y de un té artesanal. Dicen que es una empresa familiar que se dedica a la producción de café artesanal, premium molido, y basado en esta información nos entregan unos datos, que actualmente la empresa cuenta con 9 empleados, de los cuales son encargados del proceso productivo, un gerente encargado de las negociaciones, la parte administrativa, el tema de compras y una auxiliar administrativa. Es decir, inicialmente nos da una información referente a la empresa, cómo está constituida esta empresa, los operarios, los procesos. Nos cuentan que dentro de esta empresa, dentro del proceso productivo que ellos desarrollan, dentro de su proceso, digamos, productivo, ellos generan básicamente bajo los siguientes procesos. Entonces acá tenemos el contexto de la situación actual, donde tenemos la descripción de la empresa, que está en el anexo, y tenemos un proceso productivo. Entonces, en este proceso productivo nos están dando unos datos de producción, donde nos indican que la empresa solo tiene un turno único que es de 12 horas y que dentro de ese proceso productivo, para generar el café y para generar el té, digamos, se encuentran unas operaciones. Digamos que en el caso del café, se encuentran 1, 2, 3, 4, 5, 6 operaciones. Tienen unos tiempos y tienen un número de operarios encargados para realizar cada una de esas operaciones. Entonces, miremos que inicialmente en todos los procesos nos van a indicar que cuando uno va a hacer un proceso productivo, digamos, debe identificar muy bien las operaciones. Identificar las operaciones y tomar los tiempos o medir los tiempos de esas operaciones para, digamos, determinar un análisis de lo que produce la empresa, y basado en esta información, pues vamos a obtener unos tiempos. Entonces acá tenemos que ya se les está entregando la operación, ya se les entrega, digamos, la operación como tal, y al entregarles ya la operación, ya se les indica los tiempos y los procesos de cada uno de estos elementos. A nivel industrial, normalmente cuando uno va a hacer un proceso productivo, cuando uno parte de cero, uno tiene que hacer ese levantamiento.
que es determinar cuáles son las operaciones que están dentro de un proceso productivo, y después de determinar cuáles son esas operaciones, es empezar a tomar los tiempos para determinar el proceso productivo. Recordemos que Thomson, uno de los padres de la ingeniería industrial, afirmaba que lo que no se mide no se controla, lo que no se controla no se mejora, y lo que no se mejora no se interviene. Entonces, por eso hoy en día en todos los procesos productivos hay que tener en cuenta estas variables. Y también el anexo nos habla de una estructura de costos, donde básicamente nos habla de tres tipos de costos: el costo de la mano de obra, unos costos indirectos de fabricación, y de unos costos generales o específicos del producto. Entonces ahí tenemos dentro del anexo pues unos costos fijos, unos costos de mano de obra, eh, que los vamos a utilizar pues para enseguida hacer el desarrollo conceptual del proceso productivo. Entonces miren que dentro del anexo que tenemos toda esta información. Tenemos el proceso que está descrito anteriormente, el proceso de la empresa Café Aromas del Campo, las operaciones que están dentro de cada uno de esos elementos, los tiempos de producción y los operarios. A nivel industrial, muchas veces a ustedes les va a tocar hacer ese levantamiento desde cero, estructurar operación, descripción y proceso para, digamos, llegar al resultado final. Bueno, entonces, lo primero que nos pide el trabajo, lo primero que nos pide, digamos, después de analizar la información bibliográfica, toda la información que tenemos, es el paso número 2, que se llama identificar los factores del proceso productivo, recursos, equipos, mano de obra de la empresa mencionada en el caso de estudio. Entonces, primero nos pide que indiquemos los factores del proceso productivo. Vamos a ver qué son esos factores del proceso productivo. Entonces, cuando hablamos de los factores, digamos, de un proceso productivo, son las herramientas que intervienen en el desarrollo de un proceso productivo. Dentro de ellos encontramos la tierra, el trabajo, el capital y la capacidad empresarial. Cada uno de estos factores contribuyen a generar un producto terminado. Entonces los denominamos factores productivos porque están ligados al proceso productivo para convertir un bien, un producto, en un producto final. Normalmente, dentro de los factores del proceso productivo, hablamos que son todos aquellos elementos necesarios y requeridos para realizar el proceso y que llevan a un resultado o a un producto final. Entonces, miren esa definición tan clara. Son todos los elementos necesarios dentro de un proceso productivo para llegar a un producto final. Entonces, dentro de todos esos factores que tenemos dentro del proceso productivo, vamos a encontrar el primero, el recurso humano, que es la mano de obra directa e indirecta para realizar el proceso productivo. Podemos hacer un análisis, nos vamos a encontrar que en las empresas tenemos mano de obra directa e indirecta. Entonces, la mano de obra directa es la que interviene para transformar el producto o servicio directamente con el proceso. Entonces, en un proceso productivo es el operario. Hablemos de una panadería. La mano de obra directa es el panadero que interviene en la transformación de la harina y de los demás insumos para obtener un resultado final, que sería el pan. Pero también hay una mano de obra indirecta. Entonces el panadero se encarga es de transformar el producto. Pero si analizamos dentro de la panadería, hay unas personas que se encargan de vender, de distribuir, de comercializar y de administrar el negocio. Y esos son la mano de obra indirecta, que de una u otra manera intervienen para el proceso o el producto. Entonces, por ejemplo, en las empresas, toda la parte, digamos, administrativa, la parte de vigilancia, no están directamente relacionados con el proceso, pero influyen para el desarrollo y la transformación del producto de forma indirecta, o sea que entran dentro de los procesos. Después hablamos de un segundo elemento denominado la materia prima.
Y, digamos, la materia prima nos permite hacer, digamos, esa transformación, transformar una materia prima en un producto terminado. También nos habla de un segundo elemento que es denominado los recursos tecnológicos, la maquinaria, los equipos necesarios para poder, digamos, transformar esa materia prima en un producto terminado. Y los recursos, digamos, económicos o el capital que se necesita para hacer la transformación, la infraestructura y la documentación. Entonces, estos son todos los elementos que intervienen dentro de un proceso productivo. Dentro de todos los procesos productivos siempre vamos a encontrar tres elementos muy claros, que van a ser las entradas, el proceso y las salidas. Normalmente, digamos, dentro de las entradas tenemos todo lo que son la información necesaria para el proceso, las instrucciones del proceso, la materia prima, digamos, como un elemento de entrada, y durante el proceso requerimos, como les hablaba, las 4M, que básicamente son los elementos como la mano de obra, la maquinaria, los sistemas tecnológicos y los métodos para el desarrollo del proceso. Denme por favor acá 2 minuticos, yo comparto porque acá al mismo, al otro chat, porque hay unos compañeros que están por acá, que están perdidos, entonces para que se conecten al link. Bueno, entonces volviendo acá al concepto, estamos hablando que estos elementos, digamos, influyen en la transformación del producto, que eran todos los elementos. Entonces, miren que dentro de la guía nos estaban indicando que inicialmente lo que debíamos de hacer era identificar estos procesos productivos, identificar todos estos eslabones dentro del ejercicio hipotético que se les estaba entregando. Entonces, como habíamos hablado, hoy en día, dentro de las entradas, son todas las entradas para la transformación de nuestro producto o nuestro proceso. Mano de obra, sistemas, maquinaria y métodos son los elementos que se requieren para poder transformar esas entradas en un producto final. Por acá tiene la mano levantada Aida. Adelante, Aida. Muy buenas noches para todos. Qué pena interrumpir, tutor. Lo que pasa es que en el chat estamos mundo perdidos, inclusive mi tutora también no ha podido ingresar. Alguien me invitó, entonces acepté y por eso pude ingresar, pero quiero como compartirle a la profesora el link para que ella también pueda ingresar. Muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces por acá les voy a compartir, acá ya la directora ya compartió el link a la red de tutores para que ingrese. Listo, muchas gracias, Aida. Ya se lo compartimos. Bueno, entonces tenemos todos estos elementos que se utilizan para transformar un producto: mano de obra, maquinaria, tecnología y el método que se utilizan para los procesos productivos. Entonces, miremos que dentro del proceso productivo tenemos unas entradas, un proceso y al final vamos a encontrar unas salidas, que las salidas, digamos, van a ser el producto terminado. Entonces, en este caso, según nuestro caso hipotético que tenemos acá en el ejercicio, me voy a devolver por acá, según nuestro ejercicio hipotético por acá, que les estábamos entregando, donde tenemos este caso, listo, donde acá tenemos este caso, ¿cuáles serían, digamos, las entradas, el proceso y las salidas en la empresa Delicias de Cali? ¿Quién me quiere dar una idea? ¿Cuáles serían esos elementos del proceso productivo? Adelante. Listo. ¿Quién me quiere aportar cuáles serían esos elementos del proceso productivo? Gina iba a hablar. Por ejemplo, decir las materias primas. Sí.
Listo. como sí, como el café, las hojas de té, los aromatizantes, Muy pues sí, bien. Esas serían las entradas del proceso. Bueno, ¿cuál sería el sí. proceso como tal entonces? El de salida, el producto terminado, El producto terminado. Entonces, dentro de, digamos, la salida, el proceso es transformar esas entradas, ese café, hacerle todo un proceso, transformarlo. ¿Y cuál sería, digamos, ajá. el proceso de salida, el proceso final? El té Eh, y café molido. Muy bien. Al final encontraríamos el té y el café molido. Entonces, miremos que dentro del proceso estamos utilizando todos estos elementos, estamos utilizando unas materias primas que serían, digamos, unas entradas. Después de tener esa materia prima como una entrada, genera un proceso de transformación en el cual implicó mano de obra, maquinaria, servicios tecnológicos y métodos para transformar, y al final voy a encontrar unas salidas, que recordemos que hoy en día las salidas pueden ser productos tangibles o productos intangibles. Digamos, en el caso hipotético es un producto tangible que es un café o un té, y cuando es un producto intangible hablemos de un call center. Normalmente el proceso es atender al cliente y al final el producto que va a encontrar el cliente es la satisfacción de recibir, digamos, la asesoría en su llamada. Entonces, miremos que dentro del primer elemento nos está indicando que identifiquemos estos factores productivos, recursos humanos, materia prima. Entonces, ustedes ahí que tienen que hacer la descripción, recursos humanos. Por ejemplo, para el caso del café, dentro de recursos humanos, según nuestro análisis y nuestro caso, ¿cuántos operarios se necesitan para este proceso productivo? Para el tema del café. Si vemos acá esta imagen. 10. cinco 10 empleados. operarios. Eso, entonces, por ejemplo, tenemos acá dos procesos. Tenemos que la empresa tiene 9 empleados, pero hay dos procesos, uno que es el proceso del café y otro que es el proceso del té. Entonces, si acá vemos en la descripción, podemos observar que dentro de la producción de café hay unas operaciones y, por ejemplo, acá hay operario encargado 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que para la transformación y el proceso, digamos, del café, ¿cuántos operarios tengo dentro del proceso? 6. 6. 6. 6 operarios. Eso para ese proceso productivo, pero para el otro proceso productivo que es el proceso del té, ¿cuántos operarios tengo? 4. 5. Hay 3 Cinco. operarios que están y en ambos casos está el supervisor que es el operador 10. El operario 10, que está tanto en el Entonces café tengo, como en el té. entonces tengo acá el 10, el 9, el 8 y el 7, pero algunos, en este caso, algunos operarios hacen dos funciones, o sea que son polivalentes. Hacen una primera parte del proceso y ya también pueden aportar a la segunda parte del proceso. Bueno, entonces, eso es lo que nos está pidiendo en la primera parte. ¿Dudas de la primera parte del trabajo? Identificar estos procesos. ¿O todo claro en esta primera parte que es procesos productivos? Es identificar estos eslabones. Listo. Bueno, después nos habla de un paso número 3 que tiene que ver con los flujogramas o los diagramas de proceso productivo. Bueno, entonces, normalmente los diagramas se definen como las secuencias básicas o los pasos de las actividades. Palabras más, palabras menos. Hoy en día con la formalización, con la acreditación, con la estandarización de los procesos que se realizó a partir de la norma ISO, de la ISO 9000, lo que buscaron las empresas fue estandarizar procesos. ¿Qué pasa cuando yo no estandarizo un proceso? ¿Qué pasa si en Frisbee no tienen estandarizado el proceso? Primer pregunta antes de hacerles esto. Cuando usted se come un pollo Frisbee en un centro comercial A o en un centro comercial B, ¿el pollo Frisbee le sabe igual o le sabe diferente? Es igual. 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 Una Coca-Cola le sabe igual en la empresa y en la casa, digamos hablando del mismo recipiente de vidrio. ¿Le sabe igual o tiene un sabor diferente la Coca-Cola que se toman?
Sabe igual, Igual. tiene el mismo Igual, Igual. igual porque proceso. Entonces, ¿qué pasa? Esos son procesos estandarizados, es decir, que tienen un proceso secuencial muy estandarizado para que cuando yo aplique el mismo proceso obtenga el mismo resultado. Las empresas que no estandarizan los procesos van a tener problemas como cuellos de botella, problemas de calidad. Les cuento a caso personal, tuve la oportunidad hace 3 años como ingeniero industrial, pues de ir a San Salvador a una empresa llamada Cantex, que ellos fabricaban ropa deportiva. Ellos le trabajaban a Nike, Adidas, Under Armour y Zumba. Era una empresa pues certificada para trabajarle a estas grandes empresas. Pero había un cuello de botella muy grande, es decir, ellos para sus procesos de estampación tenían unas máquinas automatizadas que sacaban demasiada cantidad de producción. El cuello de botella era en la preparación de las tintas. Me explico. Cuando uno va a preparar un color a partir de unas tintas, hay una receta. Entonces la receta indica la cantidad que yo le debo de dosificar de cada uno de los elementos. Resulta que en el proceso productivo habían 3 turnos y en cada turno había un operario diferente. Y el cuello de botella era la preparación de las tintas, es decir, cuando iban a preparar una tinta, ahí se paraba el proceso productivo. Entonces hice un análisis, bueno, vamos a hacer un diagrama de flujo del proceso de preparación de las tintas. Entonces tomé los 3 operarios y a cada uno de esos operarios les indiqué que me prepararan una receta o una fórmula. No les dije nada, no, simplemente prepáreme esta receta, esta fórmula, me dieron un color, pues un color que era como complejo de fabricar y a cada uno de los operarios en cada turno le entregué el proceso para que ellos lo hicieran. ¿De qué me di cuenta? De que en la empresa el que preparaba las tintas dosificaba o mezclaba los ingredientes de una forma diferente. Entonces, en un caso, un operario aplicaba la base y después aplicaba cada uno de las tintas, las cantidades, mezclaba. En otro caso, otro operario aplicaba primero los colores y después la base. Y otro lo hacía diferente. Pregunta, ¿creen que el resultado era igual o era diferente a pesar de seguir la misma receta o la misma fórmula? Era diferente con el tiempo de preparación. Muy bien. El resultado que obtenían los 3 operadores era diferente. O sea, el color, cuando lo comparaba, me daban colores diferentes. ¿A qué se debe eso? A que no tenían, digamos, era una empresa muy grande con mucho capital, pero dentro de unos procesos no tenían unas etapas o unas secuencias del proceso productivo. Entonces, lo que buscan hoy en día los diagramas de proceso o los diagramas de flujo, básicamente es buscar la forma correcta para que el proceso se estandarice y se realice siempre de la misma manera. Y de esta manera se garantiza que el proceso productivo siempre funcione y tenga unas variables de control calidad definidas. Entonces, en esta empresa, de acuerdo al resultado que se asemejó más, generamos un instructivo, un flujograma del proceso y estandarizamos. Y después de realizar ese proceso y esa estandarización, se logró un resultado de que ya se eliminó ese cuello de botella porque ya todos debían de preparar bajo el mismo proceso, siguiendo un proceso, digamos, secuencial. Listo. Entonces, hoy en día, dentro de los procesos, se encuentra dentro de cada uno de los elementos siempre habrá un proceso productivo. Entonces, por ejemplo, acá les doy un ejemplo, que es el proceso productivo, se llama la Panadería Mejor, es una panadería, digamos, que vende productos relacionados con el tema de panadería. Y en este caso, en este tema hay un departamento de producción y este departamento, digamos, de producción generó un diagrama de procesos en el cual, digamos, se detalla cada una de las operaciones del proceso. Entonces, dentro de esas operaciones, digamos, del proceso, miremos acá hay un diagrama básico que nos dice que el departamento de producción generó unos manuales o unos flujos de proceso para que siempre se realice lo mismo. Entonces, primero está la recepción de la materia prima, dosificación y pesaje, preparación de mezclas, alistamiento de moldeado, preparación de masa, diseño de la masa, horneado, enfriamiento y empacado. Estos son los procesos que la empresa a través de su experiencia determinó para el proceso productivo.
Entonces, ¿qué hacen hoy en día, digamos, las organizaciones? Después de que yo defino muy bien las tareas que están dentro de esos procesos productivos, yo ya defino unos responsables, unas tareas, unos equipos necesarios para realizar ese proceso productivo y al final tomo unos tiempos para determinar ese proceso productivo, digamos, en cuánto tiempo se realiza y generar unos ajustes en los procesos productivos de producción. Como les decía iniciando, lo que no se mide no se controla, lo que no se controla no se mejora y lo que no se mejora no se interviene. Por eso hoy en día en esos elementos de procesos productivos hablamos mucho de actividades, responsabilidades y tiempos. ¿Por qué? Porque cuando determino un tiempo genero los cuellos de botella dentro de los procesos. Chicos, esto es de todos los días en las empresas. Inclusive hoy que tenía pues como el vehículo lo llevé a mantenimiento, inclusive en Mazda estaban hablando de eso el jefe del concesionario, en el que decía que ellos normalmente dan citas cada 20 minutos y las citas, digamos, tienen un promedio de atención a un cliente de 1 hora y 20, pero estaban encontrando que, digamos, en el proceso productivo estaban cumpliendo ese tiempo de atención de la 1 hora y 20, pero el cuello de botella era en la parte de lavado, porque los carros siempre que ingresan les hacen el proceso de lavarlos y tenían un tiempo estimado de 20 minutos. Y en esa parte de lavado no se estaban gastando 20 minutos, sino 40, entonces esos 40 minutos ya estaban retrasando el sistema productivo y estaban generando eh, problemas de inconformidad en los clientes porque no se estaba cumpliendo con la promesa de valor. Entonces miren que en todos los procesos del día a día se realizan la identificación de actividades, los elementos que intervienen dentro de ese proceso productivo y miren, al final se toman los tiempos. Entonces miremos que acá en la recepción de la materia prima tenemos carretillas, tenemos overoles, tenemos máscaras, son todos los elementos que influyen dentro de este proceso productivo. Acá tenemos diferentes ejemplos de esos procesos productivos que ustedes, digamos, han identificado. Entonces, miremos que hoy en día las empresas tienen estos procesos productivos para transformar cada uno de los productos. Bueno, dentro de los sistemas productivos, dentro de la información que les compartimos dentro del material, habla de los diagramas y de los flujos de proceso. Entonces, los diagramas y los flujos de proceso se representan con una simbología. Y esa simbología dentro de un proceso productivo nos habla acerca de unos elementos. El círculo nos indica que es una operación, el cuadro que es un control calidad, una inspección. Alguien tiene el micrófono abierto para que lo silenciemos, por favor. Hablamos de unas líneas o unos flujos, digamos, de producción. Hablamos del rombo que me indica es una decisión. Hablamos de demoras, de conectores y de conectores de página. Es decir, hay una gran cantidad de elementos que utilizan, digamos, los administradores y los ingenieros industriales para describir el proceso. Entonces, por ejemplo, acá nos dice operación, indica las principales fases del proceso. Operación e inspección, es decir, que se realiza una operación y se realiza un control calidad. Inspección y medición, transporte, entrada de bienes y servicios, decisiones, líneas de flujo, conectores y conectores. Es decir, miren que acá podemos, por ejemplo, tenemos un ejemplo en el cual tenemos el inicio, que es la operación, donde tenemos la materia prima, y cuando llega la materia prima en las empresas, ¿qué es lo que primero hacen dentro de las empresas cuando les llega una materia prima? Recepción. ¿Le hacen qué pena? Revisar Revisar. las condiciones. Entonces miremos que acá, Seleccionar. entonces nos llega la materia prima y hay algunas empresas que trabajan, digamos, con proveedores certificados. Esa es la importancia. Entonces, por ejemplo, si yo soy una empresa, hablemos, digamos que yo tengo una panadería, la materia prima, digamos, principal para fabricar el pan es la harina. Entonces, digamos, la materia prima me llega a la harina, soy una empresa muy grande, digamos, soy la miguería. Y soy Bimbo, soy una empresa muy grande, entonces me llega la materia prima. Hay dos opciones. Una, si tengo un proveedor certificado y el proveedor está certificado por la norma, por los estándares de calidad, por la norma ISO,
Yo simplemente con el registro o el manual de calidad que me llegue, el certificado de calidad, pues yo puedo aprobar la materia prima o no aprobarla. En algunos casos, cuando el proveedor no es certificado, las empresas tienen un área de control calidad. Entonces, ¿qué hace control calidad cuando les llegan las materias primas? Básicamente, les hace unas pruebas. ¿Qué pasa entonces si esa materia prima que me llegó, esa harina que me llegó, yo tengo unos estándares de calidad, una humedad, un porcentaje de sólidos, y esta harina, digamos, no cumple con esos indicadores? Lo primero que se informa al proveedor que el producto no cumplió con las normas establecidas, y en algunos casos hay empresas que devuelven el material por no cumplir las normas. Muy bien. Y en otros casos, ¿qué ocurre? Si el producto cumple, ¿qué hace la persona encargada de calidad? Pasa un proceso de almacenaje. Eso, recibe la materia prima y la almacena. Pero entonces miren lo que voy a abrirles un archivo porque me parece un tema muy importante. Están acá viendo mi hoja de Excel. Ya. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, vamos a suponer que la materia prima es un ejemplo acá, la harina. Listo. Entonces, digamos, dentro de las fichas de calidad hay una variable que se le chequea, digamos, a la harina, y vamos a decir que la harina se le chequea, un ejemplo, la humedad, que es el porcentaje de humedad. Hablemos más bien de los sólidos. Sólidos, bueno. Entonces, la ficha técnica me dice que la harina debe tener un ejemplo acá, voy a suponer que debe llegar con un porcentaje de sólidos de 70, y normalmente viene con esto, más menos, hablemos, un ejemplo acá, 5. ¿Qué quiere decir ese más o menos? Si no estoy mal, creo que más o menos el 5% de humedad. Es la tolerancia, muy bien. O sea que el producto, ¿cuánto da 70 menos 5? 65 o 75 si es hacia el alza. Es un margen 70. tanto de subida como de bajada del 5%. Muy bien. Exactamente, son unos límites. Este es el límite inferior, y esto sería el límite superior. Normalmente en todos los productos, en todas las materias primas, se maneja estos valores. ¿Qué va a ocurrir con estas variables, apreciados estudiantes? Entonces vamos a encontrar lo siguiente entre un proceso productivo. Si hoy esa materia prima, digamos, esa harina que me llegó esa harina, le hice el control calidad y resulta que esa harina me llegó en 66. ¿Lo paso o no lo paso? Me llegó con un porcentaje de sólidos de 66. ¿La paso o no la paso? Sí, claro. Sí, pasa, porque está por encima de la mínima. está sobre está en el rango. Listo, muy bien. Resulta que el otro lote de producción, entonces yo con esta harina que me llegó en 66% de sólidos, apliqué la receta, hice el producto y al final obtuve un pan, y el pan me quedó con una densidad X. Resulta que al mes siguiente me llega harina con otro lote de producción, pero esta vez me llega en 75. ¿Acepto el producto o no lo acepto? Sí, también. También, porque está dentro del rango. Pero ¿cuánto es esta diferencia? ¿Cuánto es 75 menos 66? 9. ¿De cuánto era el margen de tolerancia? De 5. De 5. Y en este momento, ¿cuánto me está? Digamos, saco una producción hoy y la saco dentro de un mes con otra harina, ¿ya de cuánto me quedó el margen de tolerancia? En este caso. sobre 9. Sobre 9. Esto es lo que pasa en las empresas, chicos. Esto porque lo viví mucho, digamos, desde mi experiencia en el proceso productivo, que tuve la oportunidad de trabajar en una empresa de pinturas. Entonces la pintura sale con una viscosidad en Centivoice. Entonces en control calidad le hacíamos la prueba y chequeamos la viscosidad y listo, la viscosidad hoy salió por acá. Control calidad pasaba muy bien, pero al cliente le llegaba la pintura más líquida. Le llegaba con los mismos sólidos, pero le llegaba más líquida. Y
un lote superior les llegaba, por ejemplo, con esto, entonces el cliente nos hacía un reclamo, nos decía, venga, pero ¿qué está pasando? Hace un mes compré una pintura y me llegó, digamos, con 75, que era una viscosidad, o sea, el producto llegaba más espeso. Pero el otro lote de producción que me llegó más líquido. Entonces, tocaba, digamos, indicarle que estaba dentro de los procesos de control calidad, pero entonces al final, ¿qué hizo la empresa? Reducimos estas variables. ¿Por qué? Porque al yo hablar, digamos, de un margen tan alto, me generaba una variabilidad y eso me generaba reclamos. Entonces, basado en esto, que estamos encontrando muchos reclamos, porque los productos estaban llegando, digamos, fuera de estos márgenes y de las tolerancias, entonces lo que hicimos en la empresa fue reducir estos márgenes. Por si la tolerancia iba a ser 5, entonces darla de una vez en 2,5, para que en caso de que el producto saliera muy bajito o muy alto, la tolerancia siempre fuera 5 y el cliente, digamos, no notara mucho esa diferencia. Entonces llega la materia prima, ya entonces si la materia prima cumple con las condiciones, ya entraría a un proceso productivo, digamos, que es un proceso de almacenamiento. Entonces se hace una inspección, una medición, se almacena el producto y después, digamos, se siguen dentro de las líneas de ese proceso productivo. Entonces se etiqueta, se guarda y en este caso, después de utilizarla, se aplica la fórmula, se hace el proceso del envase, del llenado y al final, digamos, se obtiene el proceso productivo. Entonces, miremos que acá hay un proceso productivo de un producto X. Entonces, ¿qué nos está pidiendo la guía? La guía nos está indicando que basados en la información bibliográfica que tenemos, al proceso productivo que tenemos del café que lo tenemos acá, al proceso productivo del café, a estos elementos de las operaciones que hay dentro del café, le generemos un diagrama de procesos, donde identifiquemos los procesos para fabricar el café y los procesos para fabricar el té. ¿A través de qué? De un diagrama de flujos o de procesos donde se indiquen esas operaciones para fabricar los productos. Bueno, tenemos, entonces miremos acá el ejemplo. Entonces tenemos las operaciones, la descripción de la operación, el tiempo de operación por minuto y los operarios. Entonces, lo que nos está pidiendo esta parte en la actividad individual es que ustedes, para la producción del café y para la producción del té, creen un diagrama de procesos para, digamos, fabricar como tal el café y el té. Y que a ese diagrama de procesos, a ese diagrama, digamos, de flujo, le adicionen, que acá está la descripción, le adicionen los operarios que requieren, los tiempos que requiere el proceso productivo para hacer esa transformación de ese proceso. Entonces miremos que ahí está muy claro el rollo del paso 2, que dice, realizar el flujograma o diagramas del proceso para los productos del caso de estudio. Asegúrese de incluir operaciones, tiempos y operarios. No simplemente es fabricar el diagrama de flujo, no. Entonces miremos, nos dice, construya este diagrama de flujo del proceso, pero dentro de este diagrama de flujo agréguele los operarios que requiere y los tiempos que tiene estas operaciones. Listo. Después nos iríamos para el paso número 4. Entonces nos dice identificar y escribir en el caso expuesto el tipo de producción que se utiliza. Bueno, entonces para identificar, digamos, los tipos de producciones que se utilizan, vamos a darnos cuenta que hoy en día dentro de los procesos de producción encontramos 3 tipos de procesos de producción. Producción por lotes, producción a la continua y producción intermitente. Cuando hablamos del sistema de producción por lotes, digamos, se produce una cantidad definida de un producto, después el equipo cambia su configuración para fabricar con esa misma máquina o ese mismo equipo, fabricar otro producto. Ejemplo, vamos a colocar acá el caso, digamos, de las aromáticas. Entonces, para fabricar, digamos, las aromáticas hay unos procesos secuenciales, que básicamente es la materia prima. La materia prima llega, que son las hierbas, esas hierbas se ponen a secar, se les hace un proceso, después se utilizan unas bolsas de no tejido y una máquina lo que se encarga es de triturar el producto y empacarlo en la bolsa no tejida, hacer el sellado electromagnético, aplicar el hilo y empacar. Entonces, por ejemplo,
ustedes ven que dentro de las aromáticas hay de albahaca, hay de sidrón, hay de hierbabuena, hay de una gran cantidad de productos. Entonces, normalmente en este caso, ¿qué se utiliza? Se utiliza la producción por lotes. Porque yo no voy a comprar un equipo para hacer solo aromática de hierbabuena, otro equipo para hacer aromática de sidrón, otro equipo, sino que utilizo los mismos equipos, sino que elaboro una producción y después de que elabore la producción, lo que hago es el cambio de, de máquinas, no, de equipos o de instrumentos que tiene la máquina para generar el proceso productivo. Ejemplo, una embotelladora, Coca-Cola, FEMSA Coca-Cola, digamos, para el proceso de embotellado de sus bebidas, utiliza una máquina embotelladora que primero embotella, digamos, un ejemplo, hace Coca-Cola, después, según la orden de producción, hay que cambiar a otro proceso, entonces lo que se hace es que se lava la máquina y ya se prepara el jarabe y ya se utiliza el otro jarabe para producir el otro producto. Entonces, en este caso son producciones por lotes que se utilizan, digamos, para fabricar con los mismos equipos diferentes lotes en la parte de confección. Entonces, para fabricar una prenda, tengo una máquina plana, una fileteadora, una recubridora, y con esta máquina plana, fileteadora y recubridora, digamos, yo puedo usted no me va a ver nada. desarrollar Deje el joder, producto. póngase a hacer Listo. otra cosa. Silenciamos por favor el micrófono, Otra. chicos. Listo. Tenemos una producción continua que dice que es una producción ininterrumpida de un producto estandarizado, utiliza maquinaria especializada y automatización. Bueno, entonces, por ejemplo, en la producción a la continua son empresas que tienen unas líneas de producción y como deben sacar una gran cantidad de productos, digamos, un proceso depende del otro proceso. Entonces, si un proceso A se detiene, todo el proceso productivo, digamos, se detiene. Está estimado, chicos, que en Sofasa, ensambladora acá en Medellín de vehículos Renault, el estimado de parar la producción por un minuto, como es una producción continua, está alrededor de 200 millones. Ese es el costo de detener la producción durante un minuto. Por eso en estas empresas, cuando hay una falla en un equipo, en un proceso y la producción se detiene, eso genera un gran impacto, digamos, en la empresa, y por eso los ingenieros son inmediatamente determinando a ver dónde fue la falla del equipo para poder, digamos, optimizar ese proceso productivo, porque va a afectar la producción y va a detener el proceso productivo. Y hay una producción intermitente donde se adapta a la demanda fluctuante. Dependiendo de la demanda, digamos, se estructura el equipo para tener una mayor flexibilidad, digamos, y utilizar el equipo para tipos de producciones, o sea, lo acomodan para que sea una producción, digamos, que cumpla con unos estándares. Entonces, acá nos está indicando, venga, ustedes en este proceso productivo, en este proceso que tenemos acá, del café, que nos habla que los procesos son selección de los granos, tostado, molienda, pesado y empaque, etiquetado y control calidad, y en la otra selección de las hojas, mezcla, secado, empaque de sobres, control calidad. Identifiquemos si es un tipo de producción por lotes, un tipo de producción continua o un tipo de producción intermitente. Entonces les pregunto, ¿cómo consideran ustedes el proceso, digamos, de el café y el té? ¿Lo podríamos definir como un tipo de producción por lotes? No, un tipo de producción intermitente lotes, porque son dos intermitente. productos diferentes. Muy bien, exactamente. En este caso, digamos, habláramos de producción por lotes, estamos hablando de que miren que el café requiere molienda, tostar, hacer unos procesos diferentes, mientras que acá el té son productos diferentes, entonces es una producción intermitente porque no puedo utilizar el mismo equipo para hacer el mismo proceso. Entonces ahí dice, argumente por qué considera el proceso. Entonces ya ustedes van a defender esa argumentación, pues teniendo en cuenta el proceso productivo. Bueno, continuamos por acá. Entonces el paso número 5 de la actividad individual nos dice calcular cuántos empaques de café premium y sobres de té artesanal se produce la empresa diariamente, considerando un turno de 12 horas y los tiempos de producción mencionados. Acá abro un paréntesis. Entonces voy a hacer este ejemplo, pero no con el mismo ejemplo del café, sino con un ejemplo de
de una empresa de tenis. Entonces acá les voy a abrir acá un archivo en Excel para explicarles ese ese paso número 5, que es determinar la producción. Nos dice calcular cuántos empaques de café premium y sobres de té artesanal produce la empresa diariamente, considerando un turno de 12 horas y los tiempos de producción mencionados anteriormente. Pues, por ejemplo, acá vamos a ver un ejemplo para que lo hagamos. Yo ahorita les comparto este archivo donde nos habla. Una empresa fabrica unos zapatos denominados zapatos Marimar y dice que la producción de estos zapatos es de 30 minutos. Entonces la pregunta es, ¿cuántos pares de zapatos se producen en 12 horas? Entonces arrancamos. ¿Cuántas son las horas que está trabajando la empresa? 12. 12. Bueno, eso es el turno. Listo. Ya después nos dice que convirtamos esas horas a minutos. ¿Cómo convierto las horas a minutos entonces? 60 por 12. Muy bien, multiplicar. Las horas por los minutos y vamos a obtener que, o sea, que la empresa está trabajando 720 minutos. Eso, acá estamos hablando hipotéticamente que estamos trabajando una eficiencia y una eficacia del 100%. Listo. Entonces, ¿cuántos pares de zapatos la empresa fabricaría en ese turno? ¿Cómo llegaría yo a ese punto? ¿Cuántos minutos? Por la producción mayor. En los minutos de producción. Por operación. 720 dividido entre 30. Dividido entre 30, muy bien, y obtendría que esa empresa en el turno de 12 horas podría fabricar 24 pares de zapatos. Entonces miren que en el ejercicio que ustedes deben de desarrollar es lo mismo, es el mismo proceso. Ya ustedes tienen unos tiempos de producción y ahí les dicen en el hipotético lo mismo, considerando un turno de 12 horas y de acuerdo, digamos, al tiempo de producción, digamos, inicialmente de acuerdo a estos tiempos de producción que tenemos acá, a la suma de estos tiempos de producción, un ejemplo, cuántos productos yo podría realizar. Entonces ahí el paso 5, digamos, de forma individual es... Hola, adelante. Listo. Bueno. Bueno. Paso 6 de la actividad individual. Entonces, después de el paso 6 me dirija identificar el tipo de distribución de planta que tiene la empresa, justificar la respuesta, listo. Entonces, hoy en día, dentro de los procesos productivos, entra un tema denominado la distribución de planta. Chicos, normalmente esos temas de distribución de planta, esos temas que estamos mencionando en esta actividad de proceso productivo, de estandarizar y tomar los tiempos, hay una carrera, digamos, que se encarga de profundizar todos esos temas, que es la ingeniería industrial. Entonces, la ingeniería industrial dentro de los procesos productivos se encarga, venga, tengo un proceso, hagamos una distribución de planta. ¿Y cuál es el objetivo de la distribución de planta? Es determinar cómo puedo utilizar esos recursos para impactar la producción. Alguien tiene el micrófono abierto para que por favor lo cierre. ¿Cómo puedo impactar, digamos, yo? Hay que estar pendiente. Hay mucha interrupción, sí, por favor, con el micrófono. Listo, muchas gracias. Entonces, cuando hablamos de distribución en planta, la distribución en planta básicamente, que es una fuerte de los ingenieros, lo que busca hoy en día es cómo optimizo yo los procesos productivos, disposición de equipos, de movimientos para optimizar el proceso productivo. Entonces, normalmente siempre que hay un proceso, lo más adecuado es que el montaje lo realice un ingeniero para que analice muy bien el proceso y identifique los movimientos. En muchos casos, digamos, las empresas han instalado sus máquinas o sus equipos, digamos, de acuerdo a un proceso o una ubicación que ellos consideran, pero hoy en día el objetivo de la distribución de planta es integrar los factores, reducción de distancias, optimizar circulación, utilizar y optimizar el espacio, minimizar el esfuerzo y mantener un orden flexible en los procesos productivos. Importantísimo el tema de distribución en planta. Hoy en día, en las empresas para las que ustedes trabajan, se han dado cuenta que dentro de un proceso dentro de una actividad hay varios procesos. Cuando yo tengo una distribución de planta adecuada,
yo lo que hago es que optimizo los movimientos de los operarios o de las operaciones, porque cada que yo disminuyo un movimiento estoy reduciendo tiempo y ese tiempo se convierte en dinero. Entonces lo que nos está indicando acá es que hoy en día hay diferentes tipos de distribución en planta. Hay distribuciones híbridas por posiciones fijas, por línea o por producto o por procesos. Dentro de la información nos indica cuándo utilizo, digamos, cada una de estas líneas de producción, si es por un proceso productivo, si es por un producto, entonces dependiendo el concepto y el desarrollo que yo tengo, utilizo una línea de producción. Les cuento, digamos, en el caso hoy en día de confección y de textiles, hay un concepto que se llama Lean Manufacturing, y el sistema, digamos, de Lean Manufacturing hace un cambio en los sistemas de confección en el cual, digamos, ya genera un proceso de producción en U, donde un proceso depende del otro proceso, pero adicionalmente cambia la posición de las máquinas. Entonces, normalmente en este concepto de Lean Manufacturing, ya, digamos, dentro de los procesos, las máquinas cambian se transforman para dejar de ser unas máquinas con posiciones fijas, a ser unas máquinas, digamos, donde el empleado no esté sentado, sino que esté de pie para que sea mucho más eficiente al momento de realizar la operación. Normalmente todos estos modelos vienen de estructuras japonesas que son los padres en los sistemas de gestión calidad. Entonces acá este punto nos indica, determinemos el tipo de distribución en planta que tiene la empresa y planteemos un plano, un esquema de la distribución de en planta para el proceso, digamos, de la fabricación. Entonces, le está diciendo, bueno, de acuerdo a estos procesos, ¿usted cómo haría la distribución en planta de esos elementos dentro del proceso productivo? Haga una distribución de planta dentro del proceso productivo. Cuando ya uno hace esa distribución en planta dentro de ese proceso productivo, entra ya a hacer el análisis, toma de tiempos, toma de métodos para optimizar el proceso productivo. Entonces, miren, esta primera parte es la actividad individual, donde cada uno de ustedes va a desarrollar estos elementos en la plantilla, digamos, de trabajo individual que se les compartió a los diferentes foros y esquemas y la va a publicar, digamos, en el foro. Claros hasta el momento en la actividad individual. ¿Quién tiene dudas hasta el momento en la actividad individual? ¿Clara la actividad individual? Sí. Listo. Sí, señor. Perfecto, Sí, señor, bueno, profe. listo. Sí, Por señor. acá, listo. Karen tiene la mano levantada. Adelante, Karen, para que ya pasemos a la colaborativa. Profe, yo tengo una duda en el flujograma. Sí. Pues es que yo lo tengo, digamos, del inicio, pues está lo que el café, te entregan el café, después como lo abro que no lo he abierto. El inicio, digamos, en el café arrancaríamos de la materia prima que es el café, después pasaríamos a selección de manual de los granos, entonces ahí podríamos determinar que es una decisión. ¿Por qué es una decisión? Por si Esa los granos. iría, o sea, selección manual de los granos y, y ahí Ya en puse, sí, sí, ahí cuéntame. puse como el triangulito de que decía sí, no, o sea, Muy como bien. que una pregunta si estaba bien seleccionado o no. Y si no está bien seleccionado, pues se devuelve y si está bien, pues continúa uno como con el proceso. Muy bien, así está Y, muy claro. Así está muy claro. y ahí mismo se coloca como lo que dice en la parte de abajo, que eso sí no lo tuve en cuenta, que el tiempo que se requiere para llevar ese proceso, ahí al lado de los Exactamente. cuadritos, ¿sí? Listo, por acá. Ya volví que se me haya caído la conexión. Listo. Entonces, eh, la idea, como te digo, es diagrama de proceso.
los operarios que intervienen y el tiempo en la producción. ¿Listo? Bueno, listo. Listo. Y como les digo, cada uno de ustedes, de acuerdo va a crear diferentes flujogramas en los equipos, porque cada uno, digamos, observa una operación de forma diferente. Por eso al final, en el trabajo, digamos, colaborativo, se sacan unas conclusiones. Bueno, Profe, ya en la segunda... qué pena, en el flujograma también se pueden como inventar algo, digamos, se siembra el café, ¿no? O tiene que ser lo que está en el cuadro específicamente. No, estamos partiendo, digamos, de los procesos de la producción. Digamos, Sí, no, porque pues parte del proceso es que pues el sembrado, no, eso no. no, básicamente los procesos productivos, listo, la producción como tal. Porque Ya. si no, nos tocaría hacer, digamos, se crearía un flujograma muy grande, porque si arrancamos desde la parte del sembrado del café, si cumple con unas variables, entonces partimos de una vez del grano de café, listo, del café que llega, y desde ahí partimos nuestro diagrama de flujo. Ah, bueno. Listo. Entonces miren que resumen de la actividad individual, para que ya pasemos a la grupal. Parte 1. Acá está el resumen muy claro. Acá. Identificar los factores. Realizar el flujograma del proceso. Calcular los empaques. Identificar la distribución que tiene la distribución de planta y generar un esquema de una distribución que usted considere. Bueno, ahora sigue la parte grupal. Ya muchos de ustedes en los diferentes foros, en los diferentes equipos, han realizado sus diferentes aportes en la parte individual. Ahora nos vamos a la parte grupal. Listo, entonces en la parte grupal nos habla, terminemos con esta reflexión, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, y se llama la voluntad, Albert Einstein. Es decir, habla de estos procesos que hoy en día, cuando usted tiene colaboradores con voluntad, personas que se esfuerzan todos los días, los procesos cumplen con unas variables de calidad muy óptimas gracias a ese proceso productivo. Bueno, vámonos para la actividad colaborativa. Destaco mucho siempre dentro de todos los procesos. Ustedes ya que están en una etapa final del proceso, nunca jamás se les olvide habilidades blandas. Y la habilidad blanda es, antes de usted ser administrador, antes de usted ser ingeniero, sea persona. Si usted es persona, le va a ir muy bien dentro de las empresas. Cuando usted no es persona, no le va a ir bien. Entonces, nada quita un buenos días, unas buenas tardes, muchas gracias, digamos, eso no quita ni da mucho, pero digamos te va a permitir hacer un análisis del proceso productivo. Eso me hace acordar en cierta oportunidad en una materia de recursos humanos que vi cuando hacía mi pregrado. Entonces llegamos a un parcial, estamos hablando de los procesos de talento humano, entonces habíamos estudiado una gran cantidad de todos los procesos, y en el quiz una pregunta era, ¿cómo se llama el vigilante de la universidad? Esa fue la primera pregunta del parcial. ¿Cómo se llama el vigilante de la universidad? Y muchos quedamos, wow. ¿Por qué? Porque muchas veces a uno se le olvida ser persona, olvida esas habilidades blandas simplemente, entonces muy interesante y le genera a uno como una incógnita. Bueno, entonces para la actividad colaborativa, el paso, voy a abrir acá la guía para resumírselas, dice que el paso número 1 dice es determinar la producción actual y el costo de producción actual de la empresa. Entonces, importante, en el archivo o plantilla que les compartimos de la actividad grupal, cada uno de ustedes debe de hacer los aportes del trabajo individual. Me explico. Si el grupo tiene 5 integrantes, en el trabajo colaborativo debe estar la actividad individual de esos 5, digamos, compañeros de trabajo. No es que van a seleccionar solo una, no. En la actividad, en la plantilla, digamos, grupal, que enseguida se las muestro, vamos a colocar los aportes de cada uno de los compañeros. Y al final llegamos a estas conclusiones como equipo. Entonces nos dice determinar la producción actual y el de producción actual de la empresa. Entonces acá dentro de la información, dentro del material de estudio, hablamos de cómo calcular el costo de producción.
Entonces nos dice que hoy en día el costo de producción va a ser igual a 3 factores, que son materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. ¿Alguien tiene el micrófono abierto para que por favor lo silenciemos? Bueno, costo de producción va a ser igual a materias primas, costo de mano de obra y costos indirectos de fabricación. Entonces miremos que en el caso, en la parte superior, en el anexo tenemos estos elementos. Tenemos gastos fijos, mano de obra y costos de producción. Entonces, lo primero que debemos hacer, vuelvo acá a la parte final, es que cuando yo me piden los costos de producción, me están hablando de estos 3 elementos. Para yo determinar los costos de producción, debo de saber los costos de materia prima, los costos de mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Bueno, entonces para explicar este punto de determinar la producción actual y el costo de producción, acá en la presentación hay un ejemplo, pero lo vamos a hacer entre todos en Excel para que, digamos, nos quede más entendible acerca de producción y los costos. Este mismo enunciado que les voy a compartir lo vamos a hacer acá en Excel para que, digamos, desarrollemos este elemento costos y producción actual de la empresa. Entonces voy a abrir acá un archivo Excel que yo tengo. Bueno, entonces vamos a partir de la empresa que fabrica, una empresa que fabrica zapatos. Listo. Bueno, estoy hablando de que esta empresa de zapatos Marimar me está diciendo que ellos fabrican tenis. Listo. O zapatos. ¿Y qué estoy observando en este primer cuadro? ¿Qué tengo acá, chicos? ¿Qué tengo en este primer cuadro? Los procesos. Entonces tengo, el primer proceso es diseño, el segundo es corte, el tercero es unión, el cuarto es montado, el quinto es ensuelado y el es acabado. Y al lado de cada proceso tengo ¿qué? El tiempo. El tiempo. El tiempo de esa operación. ¿Y cuántos operarios trabajan? Es lo mismo que ustedes tienen en el ejercicio. Ustedes ya tienen, miren que ustedes en el desarrollo conceptual del ejercicio, en el caso, ustedes tienen esto. Operación, descripción, tiempo y los operarios que están dentro de la operación. Entonces, lo primero que él me pide, turno en horas. Para este caso, ¿cuánto es el turno en horas? Para este ejemplo. 12. 12. Muy bien, entonces acaba de colocar donde dice turno en horas, 12 horas. Y dijimos turno en minuto, entonces sería ¿cuánto? 700. 720. Muy bien. Y me dice que la empresa tiene 6 empleados y por operación, ¿cuántos empleados hay básicamente? Hay un empleado por cada operación. Listo, muy bien. En total son 6 empleados y por operación hay uno. Listo. Bueno, entonces, para calcular la producción día, les recomiendo que ustedes desarrollen este cuadro esquemático. Entonces, en este cuadro esquemático vamos a tener horas al día, minutos, listo. Vamos a llenarlo muy sencillamente. Diseño. ¿Cuántas horas al día trabajo en diseño? En la empresa. 12. 12. ¿Cuántas horas trabajamos en corte? 12. Muy bien, o sea que en cada uno de los procesos, cada uno de los operarios trabaja 12 horas, 12. listo, porque cada operación es que la hace un operario. O sea que yo tengo un operario que solo me hace la parte de diseño. Ese operario no me hace corte ni solo me hace diseño, listo. Bueno. Minutos al día, estamos hablando que son los mismos. 720. 720 del En clase. proceso. Listo. Bueno. Número de operarios. Por operación, ¿cuántos tengo? Uno. Listo, muy bien. Entonces, un operario por operación. Listo.
Y después me habla de los tiempos de operación. Entonces me dice, la primera operación es diseño. ¿Cuánto me gasto en diseño? 7 minutos. Muy bien. 7 minutos. ¿Cuánto me gasto en corte? 4. 6. 5, 3,5 y 4,5. Listo. 3,5 y 4,5. Acá yo lo tengo. Esto mismo que dice acá, pues recuerden que uno en Excel, yo simplemente selecciono acá los datos, yo lo puedo hacer más rápido, control C, me ubico acá en operaciones, clic derecho, y le puedo dar pegado especial y le puedo dar transponer y él me transpone la información, pues, para hacerlo de una forma más rápida. Bueno. Y capacidad, listo, y capacidad día. La capacidad del día va a ser igual a los minutos disponibles que tiene ese operario, dividido ¿qué? El tiempo de operación. El tiempo en cada, exacto. Entonces miremos que acá estoy obteniendo, lo voy a arrastrar, listo. Esto me quedó acá, listo. Quitémosle acá sin bordes, listo. Sin bordes, listo. Y ya tuve acá en este cuadro, digamos productivo, acá lo voy a colocar a un colorcito. Obtuve ¿qué? Listo. Obtuve lo que dentro de cada uno de estos procesos puede hacer el operario. Entonces, si vemos estos tiempos, ¿dónde estoy encontrando yo un cuello de botella? ¿En cuál de esas operaciones? En el diseño y la unión. Listo. En el diseño, muy bien, y la unión. Entonces, acá en este caso, diseño. Entonces, si yo hago este análisis, ¿cuál sería la capacidad de producción de acuerdo a estos tiempos en mi empresa? ¿Cuántas unidades en el turno terminadas? 102. Muy bien. ¿Y por qué 102? Porque aunque el los eslabón otros le más débil. rinda más, el proceso empieza por diseño. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque todo es un proceso, digamos, para poder pasar a corte necesito la prenda ya diseñada. Para poder pasar de corte a unión, pues entonces en las empresas se generan unos cuellos de botella. Entonces, por ejemplo, yo acá identifico el cuello de botella y ese cuello de botella lo puedo definir como mi capacidad día. ¿Por qué es mi capacidad día? Porque es que yo no puedo decir, es que en este proceso fabrico 205 ensuelados, entonces esa es mi capacidad día. No, porque mi capacidad día va a depender del valor que se encuentre en el cuello de botella. ¿Por qué? Para poder yo entregar el zapato de forma completa. Entonces ustedes lo mismo acá en el ejercicio que ustedes tienen, lo pueden plantear acá así de esta misma manera y al final se van a dar cuenta de la capacidad día que tiene la planta de producción de café y de té. Y recordemos, normalmente pues siempre habíamos hablado en el tema de aproximaciones y redondeos, que yo siempre redondeo normalmente hacia el dígito superior después de que está de 5, pero recordemos que en estos temas de producción, ¿por qué lo redondea a 209? ¿Por qué lo redondea a 102 y no a 103? Porque no está terminado. No está. Exactamente, muy bien. Esa es la respuesta, porque como el zapato no está, yo no puedo decir que tengo 109 zapatos porque a uno le hace falta, digamos, una parte de la ensuela, entonces no aplicaría, entonces por eso lo reduzco a la cifra inferior. Clara la primera parte de lo que nos está pidiendo la guía, que nos está indicando de que la pregunta es determinar la producción actual. Clara esa primera opción de cómo la van a hacer de forma colaborativa. Enseguida les doy las palabras. Listo. El segundo elemento que nos está indicando es el costo de producción actual de la empresa. Bueno, vamos a hablar de los costos de producción de la empresa. Entonces, en este mismo archivo yo lo creé. Tenemos acá lo siguiente. Entonces nos dice, ¿el costo de producción es igual a qué?
El materia costo de prima, materia Prima prima más más mano de costo de obra. mano de obra directa más costos indirectos de fabricación. y eso me va a dar el costo de producción. Entonces miremos que en este caso yo le estoy como en el mismo ejercicio, acá le estoy dando unos costos fijos. Les digo que los costos fijos de esta unidad productiva son de 70.000 pesos diarios. Los costos de mano de obra de los 6 operarios es de 58.000 pesos. El cuero me dice que el cuero vale 48.000 pesos y fabrico 4 pares. Me habla del pegante. Listo. Que vale este valor. Listo. Y me habla por acá del tema de la suela. Listo. Entonces empecemos acá a definir de acuerdo a este concepto, a este ejemplo que tenemos aquí hipotéticamente, el cuero. Listo. Vamos a hablar del costo de fabricar un par de zapatos. Listo. ¿Cómo sería entonces el costo de hablemos primero que todo de las materias primas, que serían en este caso cuero, pegante y suela? Listo. Me dice que el cuero para hacer 4 pares me vale ¿cuánto? 48.000. ¿Cuánto me valdría? 48.000. Entonces, ¿cuánto me valdría el cuero para un par de zapatos? Estoy hablando por par de zapatos. 12.000. Muy bien, que sería lo mismo que tener acá. Este valor, los 48.000, dividido en los 4, eso me da que el cuero. Listo. Acá hablamos del pegante. Y acá en el pegante me dice que vale ¿cuánto? 8.000. 8.000. Sería. Listo. Sería. Listo. 8.000. Eso dividen. Eso. 800 pesos. Y me habla de la suela. Que me dice que una suela ¿cuánto vale? 2.000. 2.000. Y como pues son 2 zapatos, sería la suela por 4. 4. Entonces vamos a hacer acá la suma. ¿Cuánto me suma esto de acá? Entonces yo le doy autosuma. Y esto me suma que la materia prima es de 12.800. 16.800. Listo. Luego me habla de los costos de mano de obra. Entonces, digamos, en los costos de mano de obra, vamos a hablar de los operarios. Listo. Operarios. Listo. ¿Cuánto valen los operarios? ¿Cuánto valen los 6 operarios que trabajan en la empresa? 58.000. Listo. ¿Y cuántas unidades pueden producir esos 6 operarios? ¿Cuántas unidades habíamos dicho? 102. 102. Listo. Entonces acá estamos hablando que por unidades tenemos este valor acá. Listo. Y ya tenemos acá los costos fijos o los indirectos, digamos acá de fabricación, que serían estos CIF, que acá los tenemos, que son los gastos fijos de la empresa, que son ¿de cuánto? De 70.000 pesos. Listo. Listo. Entonces serían estos 70.000 dividido entre ¿cuántas unidades puedo producir al día? 102. 120. 102. 100. Eso. Y eso me está dando los. Listo. Bueno. Entonces yo acá, si yo sumo acá estos valores. Pero los costos indirectos de fabricación están más altos que los costos directos. Listo. Sumémoslo acá. La materia prima más los operarios más los fijos. Listo. ¿Cuánto me da esto? ¿Cuánto me valdría fabricar cada par de zapatos? 18.055. Miren acá. Miren que acá en la presentación está el valor, miren. 18.054 está acá y mira que acá lo hicimos en el mismo archivo de Excel y nos da ¿cuánto? 18.000. Es decir, entonces acá, como les digo,
Es un ejemplo hipotético del proceso productivo, pero esto es lo que analizan las empresas, eso es lo que analiza un gerente. Entonces, un gerente que analiza, como lo decía acá el compañero que tenía el audio, entonces usted dice, venga, costos fijos, 70.000 pesos diarios, me están dando por unidad 686 y yo tengo que bajar esto. ¿Qué haría yo en este caso? Con esos costos fijos tan altos. ¿Qué haría un empresario en este caso? Se les están pidiendo es que los costos fijos están supremamente altos. ¿Usted como empresario qué haría para bajar esos costos fijos? Que son arriendo, nómina de personal, personal administrativo. ¿Usted qué haría entonces? Corregir el cuello de botella para aumentar la producción. De esa manera el costo fijo sería menor dentro de la inflación. Listo, acá mejorar cuello de botella, perfecto. ¿Qué más haría, digamos, yo dentro de una empresa para bajar fijos? Porque recordemos que miren que acá, dentro de los fijos tenemos, miren acá, dentro de la estructura de costos tenemos lo siguiente. Tenemos dentro de los fijos, tenemos arriendo. Tutor. Nómina del personal administrativo. Adelante, te escucho. Tutor, es que yo no, una pregunta, una duda grande, no entiendo lo de los cuellos de botella. Bueno. Bueno, ¿qué pasa acá en el cuello de botella? Entonces, cuando yo hago el proceso productivo, me voy a encontrar siempre que dentro de todo proceso productivo va a haber un cuello de botella, ¿listo? ¿Qué es el cuello de botella? Es la actividad, digamos, que no me deja producir más unidades. Es decir, es donde se me genera un embudo. Es decir, vengo con la producción muy bien, lo que pasa en un trancón. Hay vías, por ejemplo, lo que pasa en el tema de la movilidad. Hay vías que tienen 4 carriles. Entonces, usted va por una autopista, son 4 carriles muy bien, pero usted llega 4 kilómetros más adelante y resulta que esos 4 carriles se convierten en 2. Entonces se genera que un cuello de botella porque se genera una congestión, porque veníamos muy bien los 4 vehículos, pero pasamos de tener 4 carriles a solo tener 2 carriles. Entonces los tiempos de producción, digamos, se alargan. Listo. Entonces acá el cuello de botella es la capacidad, digamos, de producción máxima al día, porque como es un proceso en serie, si yo no tengo este proceso de diseño, yo no puedo, digamos, fabricar la prenda, la pieza completa. Entonces yo acá, ¿qué haría, digamos, gerencialmente? Si yo encuentro que este es el cuello de botella, pues tengo que empezar a hacer equilibrios en plantas de producción. ¿Y qué son equilibrios? Bueno, entonces, como solo está trabajando un operario, entonces, ¿por qué no? Si este es mi cuello de botella, ¿por qué más bien no hago un análisis a ver si puedo colocar a trabajar 2 operarios? Porque si trabajan 2 operarios, pues van a hacer la operación en menos tiempo. Ya hay que empezar a hacer unos análisis de restricciones y de procesos. Pero entonces al final, esta sería la respuesta, digamos, el costo. Acá tendríamos la capacidad de producción instalada son 102 unidades día y el costo de producir cada par de zapatos es de 18.054. Entonces, lo que les estaba comentando anteriormente, entonces en estos temas de los costos fijos es lo que las empresas hacen. Bueno, bajar arriendo es muy complejo porque me tendría que cambiar la planta, hacer servicios. Bueno, pero entonces normalmente lo que hoy optan las empresas es con este tema de acá. No sé si les ha pasado en sus empresas. ¿Cuál es el que están optando más que todo hoy en día las empresas? Con recorte de ¿Personal qué? Reducir personal. Reducir personal administrativo. Lamentablemente, ¿qué hacen las empresas? Dicen, bueno, para bajar esos costos, esos SIP tan altos, va a tocar ser polivalentes. Entonces ya te exigen, bueno, entonces ya tú eres, vamos a apagar por favor el sonido, que alguien tiene el micrófono abierto. Bueno, entonces, ¿qué hacen las empresas? Alguien tiene el micrófono abierto. Es bajar personal administrativo muchas veces, funciones polivalentes para bajar esos costos de producción y garantizar. Tema muy complejo. Esta semana estuve visitando la planta de producción de Fabricato acá en la ciudad de Medellín. Estaba una visita empresarial y pues, la persona encargada me indicaba que inclusive ya la planta la están convirtiendo. ¿Por qué? Porque tiene unos costos directos e indirectos de fabricación muy altos. ¿Y a qué se debe? A que con los aumentos de los salarios en los últimos tiempos, la empresa, digamos, tiene un acuerdo sindical.
en el que los empleados ganan más de un salario mínimo. Entonces recordemos que cuando usted gana más de un salario mínimo, pues los aumentos del gobierno no aplicarían, solo aplicaría, digamos, como el valor de la inflación. Pero ellos tienen un acuerdo sindical que dice que todos los operarios siempre les van a aumentar lo que aumente el mínimo más el 0.5. Entonces él me decía, venga, por ejemplo, acá un operario básico que se gana 2.800.000. Entonces con este aumento, un operario básico se va a quedar ganando 3,5 millones más o menos. Y el supervisor se gana 3,500, 4 millones. Literalmente el operario va a quedar al mismo nivel del supervisor. Entonces, esos costos tan elevados en nuestra producción nos están obligando a cerrar plantas de producción, liquidar los empleados y más bien importar ya las materias primas para nosotros hacer la transformación. Ejemplo, entonces, ¿qué está haciendo Fabricato? Ellos primero fabricaban la tela denim, la tela jean desde cero, ya dicen no, ya es más económico traer la tela desde Brasil, compran la tela en Brasil y acá simplemente le hacen unos procesos de acabado y es mucho más económico porque cuando los CIF y los directos suben demasiado, entonces ya los gerentes toman por estrategias para optimizar. Bueno, entonces el trabajo colaborativo ya sabemos, es calcular costos y tiempos. Y después nos dice describir y mencionar las mejoras que se pueden realizar a los diagramas de proceso y distribución en planta de la empresa basados en el método 5S. Entonces también nos habla de que hoy en día, dentro de la infografía, hablamos de los sistemas o los métodos 5S. Es una metodología japonesa que fue, digamos, diseñada en el año 1960 por la empresa Toyota. Entonces Toyota dentro de sus procesos empezó a implementar el proceso de 5S, que traduce Seire, Seiton, Seiso, Saiku y Chiksu, que dice ordenar, poner en orden, limpiar, normalizar y sostener. Entonces nos dice, mantenga un lugar de trabajo solo con los artículos necesarios. Organice los elementos para generar un flujo de información más rápida. Limpiar las zonas de trabajo para que la información esté más clara y esté más limpia. Establecer normas de organización coherente de trabajo y mantenerlo. Palabras más, palabras menos. Son unos elementos que nos permiten optimizar los procesos. Entonces, por eso hemos visto que en muchas empresas, en las áreas de mantenimiento en los talleres, hay como unas superficies de madera con el dibujito de cada herramienta. Entonces la idea es que el mecánico que utiliza esa herramienta simplemente utiliza esa herramienta, el martillo, hace la operación y cuando termine de hacer la operación vuelve a colocar el martillo en el logotipo del diseño del martillo y así vamos a tener un control. Porque si tenemos el martillo lo utilizamos por una herramienta, para un proceso y luego lo dejamos en una caja de herramientas y luego otra persona lo necesita y no lo encuentra a la mano, va a tener que buscar y eso va a generar tiempos en los procesos de producción. Tema muy claro, el computador, el escritorio. Normalmente, ¿qué se busca dentro de un proceso? Que usted tenga, digamos, por ejemplo, esto. Por ejemplo, este es mi escritorio. Entonces, acá simplemente descargué estos dos archivos que necesitaba para el día de hoy, Zipa, pero miren, yo, por ejemplo, acá tengo, dentro de mi escritorio, tengo esta carpeta que dice UNAD 2026. Acá dentro de la carpeta yo tengo dos cursos, en uno soy director y en el otro soy tutor. Entonces, por ejemplo, en el que soy director, tengo la carpetica. Entonces, dentro de la carpeta que soy director, tengo las alertas tempranas, la bienvenida al curso, los enlaces, las estrategias, las actividades de la fase 1, fase 2, fase 3. Entonces, cuando yo requiero cualquier información, yo simplemente abro la fase 1 y ahí voy a tener los contenidos, la guía, el material, los recursos, las evidencias. Cuando necesito encontrar o me piden una información de una alerta temprana. Bueno, entonces yo simplemente abro la carpeta de alertas temprana, abro la tarea número 1 y ahí voy a encontrar la pieza infográfica que compartí, el informe 1, el informe 2. Me piden la alerta temprana de la tarea número 2. Entonces yo simplemente abro y ahí voy a encontrar la información. A esto se refiere el concepto de las 5S, foros. Entonces yo abro acá la parte de foros y tengo todo estructurado. ¿A qué se refiere las 5S? Que si usted tiene un escritorio como estas descargas, si el escritorio de su computador es como esta área de descargas que tiene archivos por montones, el trabajo no le va a fluir. Porque cuando usted va a buscar un archivo, usted tiene que empezar a buscar dónde lo guardé. Trabajo final 1, trabajo final 1.1, trabajo final 4. Entonces usted al final, ¿qué nos dice? Venga, usted estructure, limpia la información, estructure cómo almacenar esa información y después de que estructure cómo almacenar esa información, elimine lo que no le sirva y lo más importante,
sostenga, es decir, la información, el trabajo, manténgalo para que pierda ese orden. Entonces nos dice, venga, usted con esta metodología 5S, describe y mencionar las mejoras que se le podrían aplicar al concepto utilizando la metodología 5S. Listo. Y al final habla de proponer un plan estratégico que permita mejorar el diseño del proceso. ¿Qué es un plan estratégico? Un plan estratégico, digamos, nos indica básicamente unos KPI, unos indicadores para detectar, digamos, oportunidades, encontrar falencias y, digamos, poder desarrollar acciones de mejora. Entonces, normalmente, miren que hoy en día todos los sistemas de calidad se centran en un proceso y el proceso se llama mejora continua, todo puede mejorar. Entonces, miren que al final acá de la actividad nos dicen, después de que usted identificó el proceso productivo, el diagrama de flujo, los tiempos del proceso, la producción actual, los costos del proceso, aplicó la metodología, ¿cómo podría aplicar la metodología 5S para que el proceso se mejore? Venga, generemos un plan estratégico para detectar oportunidades, o sea, cómo aplicaríamos ese ciclo PHB, planear, hacer, verificar y actuar para que el proceso productivo funcione, digamos, de una manera que cumpla con unos criterios. Entonces, de acuerdo a esa matriz, a esos sistemas estratégicos de las empresas que están orientadas hacia dónde queremos llegar, hacia dónde va la misión, dónde va la visión, nos dicen, venga, establezcamos un plan estratégico para la empresa. Entonces, dentro del plan estratégico para la empresa nos dice, venga, acá hay un ejemplo, ¿cuáles serían las estrategias que usted utilizaría para optimizar o mejorar los procesos productivos dentro de la empresa? Entonces, por ejemplo, acá una estrategia, un alcance, el ejemplo que nos dice es mejorar los tiempos de entrega de los insumos en producción. Resultado, aumentar la producción al mes, o sea que si tengo buenas materias primas puedo producir de una forma grande. Responsable la estrategia del gerente y cuánto tiempo él se va a demorar para ejecutar esa función. Entonces acá nos dice, venga, creemos unas estrategias que nos permitan mejorar los procesos productivos dentro de la empresa. Generen 10 estrategias, cada estudiante va a generar 2 estrategias con la descripción, el alcance y el responsable, digamos, de esa estrategia con el objetivo de generar un proceso productivo que cumpla, digamos, estándares de calidad que mejoren las empresas. Todo se puede mejorar todos los días. Entonces dice que el entregable al final va a ser un trabajo de forma colaborativa donde estén los aportes de la actividad individual y ya de forma en la parte colaborativa ustedes se reúnen como equipo y ya dan la respuesta a los costos, la cantidad de producción, las estrategias. Normalmente, acá digamos dentro de los procesos, dentro del entorno de evaluación, la idea es que ustedes ya durante esta semana puedan consolidar el trabajo individual, estructurar este trabajo, digamos, de forma grupal y montarlo a los foros para que los docentes puedan, digamos, revisar y retroalimentar, que recordemos que hasta el 14 los docentes van a contestar los foros y ya después de que el docente les retroalimente y les revise de acuerdo a estos elementos, ya ustedes montan en el entorno de aprendizaje con cada uno de los elementos mencionados anteriormente. Bueno, importante, por acá. Listo. Entonces acá, como les había indicado inicialmente, importante que dentro del trabajo colaborativo generen unos lazos de respeto, de confianza, trabajo en equipo, comunicación asertiva. Importante que creen esos grupos, normalmente grupos en Teams, grupos en WhatsApp, para que ustedes tengan unos contactos directos y puedan realizar los procesos. Dentro de la plantilla, digamos, de trabajo que se les entregó, está la estructura de los procesos, cómo van estructuradas las actividades. Permítanme acá, yo las abro para que entremos a la parte de las preguntas. Acá dentro de la plantilla, sí, cuéntame, mientras yo abro acá la plantilla. Qué pena, tutor. Adelante. Es que hace rato había levantado la mano.
porque respecto a la Sí, parte colaborativa, lo del primer paso, pues yo lo realicé de una manera, pero entonces quería como explicártela, a ver si tú me entiendes para saber si así está bien. Es que bueno, yo primero determiné pues como la producción actual, ¿cierto? Teniendo sí. ya esa primera parte de producción actual, entonces me fui a la parte del costo de producción actual de la empresa, ¿cierto? Yo lo hice separando los costos fijos y los costos de las variables por producto, o sea, por el café y por el té. Pero entonces, como para llegar a eso de los costos por producto, yo lo que hice fue como sumar los costos fijos más la mano de obra, que esa es la parte de, bueno, no, los gastos fijos los sumé con la mano de obra para los costos fijos, ¿sí? Teniendo como ese resultado, ya lo dividí en pues en la cantidad de producción actual por unidad. Y obtuviste el resultado. Sí, está bien Sí, trabajado, y está bien estructurado. obtuve ese resultado. Entonces, al obtener ese resultado, ya empecé como a trabajar sobre el café aparte, sobre cada uno de los ítems de producción, lo sumé tal cual lo hiciste, y a eso, pues le sumé el valor que me dio de lo anterior que te estaba contando de los costos fijos, de la división. Ese valor que me dio, yo lo sumé ahí. Sí, según lo que me estás contando acá, hay que entrar a analizar los resultados, pero está bien planteado, por eso es lo que tiene la matemática, no importa el proceso, al final va a dar el mismo resultado, pero está bien planteado. Sí, es como para Está, sacar el costo de producción por unidad de café, o sea, tanto de café como de té. Pero entonces, como tú lo hiciste de una manera diferente, yo pensé que estaba como equivocada. no, esa fue otra manera para realizarlo, pero está bien, listo. Está bien el Ah, ok, proceso. vale, gracias. Gracias. Listo, Gina. Está bien planteado, ya es hacer la retroalimentación. Bueno, entonces acá les quería mostrar todos a los diferentes foros y correos grupales les llegó esta plantilla. Por acá se las voy a compartir. Esta es la plantilla, digamos, del trabajo grupal para que la tengamos acá en cuenta. Permítanme acá. Listo. Ya se me bloqueó. Bueno, por acá. Listo. Voy a abrir acá el archivo de Word. Listo. Entonces, miremos que acá dentro de la plantilla del trabajo grupal, pues el nombre de los integrantes con los códigos, la tabla de contenido, digamos, basado en las normas APAS, la introducción, una introducción general del trabajo, los objetivos, un objetivo general, 3 específicos, y miren que acá empieza la compilación de los aportes individuales. Entonces acá cada estudiante, el estudiante 1, hace los factores del proceso productivo, los flujogramas, la justificación. Miren que hay un espacio para que cada uno de los compañeros haga el aporte, no solo uno, sino los 4 o 5 aportes. Miren que está el espacio de los 5 aportes individuales, y ya dentro de la parte colaborativa, miren que están las preguntas: producción actual y costo de la producción, mejoras realizadas en los diagramas de proceso, el plan estratégico, que acá está el espacio para las 2 estrategias que cada uno de ustedes genera, y al final iría la parte de las conclusiones y las referencias bibliográficas. Y acá tendríamos, digamos, acá en la parte final, hay unos criterios, una rúbrica de evaluación que nos habla que el primer criterio, digamos, 40 puntos, apropia los conceptos estudiados sobre el proceso productivo. El segundo criterio es analiza y genera opciones de mejora. El tercer criterio, interactúa de forma oportuna, digamos, en el foro. Y el cuarto criterio, pues, es el informe grupal con cada una de las variables de los procesos productivos. Y al final, digamos, ese sería el entregable. Importante, chicos, entonces que por favor en este caso ya vamos a abrir un link de preguntas. Entremos a la actividad, digamos, a la plataforma, al campus, y los que tienen habilitados el CIPAS, por favor generemos la asistencia para que nos quede, digamos, registrada. De lo contrario, los que no tengan la invitación, nosotros con el listado de la clase, al final generaríamos pues como los resultados. Bueno, la idea era compartirles pues como este proceso productivo, hablar de que hoy en día las empresas todos los días están en estos procesos de mejora continua, de optimizar procesos. Cada vez, como les indicaba, todo se puede mejorar dentro de las organizaciones. Las empresas cada vez están certificadas en diferentes normativas, en norma ISO, con el objetivo de optimizar y
garantizar esos procesos productivos para que la empresa funcione de una manera muy eficiente y muy eficaz y se cumpla con los resultados estratégicos de los procesos. Bueno, apreciados estudiantes, dudas, preguntas. Adelante, Juan David. Adelante, Juan Profe, David Beltrán. el Sí. link de grabación lo suben ahorita o mañana? Yo genero, digamos, finalizo la grabación ahorita, eso me demora en procesar más o menos 1 hora. Entonces, el ideal es que mañana, inclusive los que están acá en este mismo grupo de la web conferencia, que todos están invitados, cuando yo cierre la grabación, eso automáticamente se genera. Pero para mañana, antes de las 10 de la mañana, ya las tienen en sus correos para que la puedan utilizar para hacer la actividad. ¿Aló? Sí. Adelante, tenemos a Juan David y tenemos a Eduardo. Adelante, Eduardo. Cordial saludo, tutor. Una pregunta. ¿La plantilla de Excel la comparte por acá o al foro o al... Bueno, esta no sé? plantilla de Excel se las voy a compartir de una vez acá al chat del Teams para que les sirva de apoyo. De una se las voy a compartir acá al chat para que les sirva de apoyo. Junto con la presentación, listo. Junto con la presentación. Por acá les voy a compartir acá. Permítanme acá. Listo. Yo cierro acá este que se llama. Acá le voy a eliminar. Acá. Listo. Y acá está otra, también le voy a eliminar. Voy a eliminar. Y acá se llama CIPAS, guardar. Se las vamos a compartir por todos los medios, pero de una vez se las voy a compartir acá en el chat acá en el chat, tanto el CIPAS como la presentación. Ambas para que las tengan ahí de una vez disponibles para el proceso. Adelante, Juan David. Buenas noches, profe. Buenas noches. Esto es que tengo la inquietud. El día sábado yo revisé y no teníamos tutor. Nuestro grupo es el 210. Entonces los trabajos que hemos hecho en el grupo no tenemos retroalimentación. Y hoy revisé y ya nos han asignado tutor, pero todavía no nos han dado retroalimentaciones de ninguno de los trabajos individuales. Hola Juan David, lo que pasa es que, como nos indicaba ahorita la directora del curso, pues hubo unos temas complejos al momento de la contratación porque hubieron unos cambios pues como administrativos. Entonces, este tutor, digamos, lo habían contratado desde la semana pasada, pero no le habían dado el link de acceso. Apenas, digamos, este docente tuvo el link de acceso, digamos, hace 2 días. Entonces apenas, digamos, se está colocando al corriente con el curso y creería que de aquí a mañana ya les empieza a hacer la retroalimentación de cada uno de los trabajos. Entonces una excusa porque fue un problema ahí como administrativo, pero ya la empresa, digamos, lo solucionó y ya tienen tutor. Ya tienen tutor y más o menos entre mañana y el jueves les hace ya la retroalimentación de las actividades que tienen pendientes. ¿Listo? Bueno, entonces por acá. Bueno, chicos, entonces por acá les voy a compartir ya al chat la plantilla. Adelante, Junior. La plantilla de presentación, la grabación, para que puedan, digamos, adelantar. Adelante, Junior. ¿Tener la asistencia? No tengo el link. No, la asistencia, digamos, se genera automáticamente. Cuando yo finalice la grabación, lo que hace el sistema automáticamente, después de que yo finalice, digamos, acá la sesión, lo que hace es que él toma todos los usuarios y me dice cuánto tiempo estuvieron conectados y yo ya con eso lo paso a los CIPA. Listo, entonces no se preocupen que la asistencia se toma automáticamente. Entonces, de antemano... En el curso no me deja Sí, tutor, porque ingresar. desde... Y a mí me toca con la tutora Sandra Lucía Muñoz. O sea, desde el entorno virtual no los deja seleccionar la asistencia. No, señor. No nos deja. Listo, no No, se profe, preocupen que... a mí No se tampoco me preocupen. dejó, me tocó entrar aquí con una Sí, lo que tutora. pasa es que... Listo, entonces no se preocupen porque
hubo como un problema en el link. ¿Qué pasó? Les cuento, pues un profesor creó la charla, creó un grupo para el CIPAS, pero el profesor William, digamos, hoy tuvo problemas de salud, entonces él estuvo incapacitado. Entonces, por eso fue que le hicimos desde el link, desde las webs. Por eso cuando ustedes abrieron el link no les abría, pero fue pues, como un tema ahí, pero gracias a Dios lo pudimos subsanar. Pero yo el listado de la charla del día de hoy se la paso a cada uno, digamos, de los tutores que se encuentran en el curso, dentro de la red del curso, y ellos ya les asignan, digamos, los puntos por participación. Listo, entonces ya les voy a compartir a este mismo chat, chicos, como les indicaba, la presentación y la plantilla de Excel para que la puedan desarrollar. Quedamos muy atentos desde la red de instructores, ustedes cada uno como los espacios de participación para que las dudas que se les generen dentro del proceso formativo, los diferentes tutores vamos a estar muy presentes pues como para ayudarles a dar solución a cada una de esas dudas. Entonces, de antemano, muchas gracias y que tengan todos una feliz noche. La plantilla se la voy a compartir acá, sino que tengo que cerrar la conversación para compartírsela acá donde dice primera web conferencia. Ahí les comparto la plantilla de Excel y la plantilla de PowerPoint. De antemano, muchas gracias y que tengan una muy buena noche. Muchas gracias, profesor. Muy buena clase. Muchas gracias, A tutor. ustedes, muchas gracias profe. Muchas gracias, profe. Buenas Feliz noche para todos. Gracias, profe. Noche, Dios los bendiga, muchas gracias. A ustedes muchas gracias por la Gracias, profe. participación. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias por la participación.